¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, una nueva entrevista y con alguien que ya me lo han pedido, me han solicitado hacerla nuevamente, que es con Joshua Smoisman. ¿Y por qué me lo han pedido reiterar esta entrevista contigo, Joshua? Porque ya llevamos dos, una fue previa o cuando todavía no estaba comenzando el, el coronavirus acá en Panamá, o estábamos recién entrando con el coronavirus en Panamá, luego en pleno movimiento de fuerza de esta pandemia, y principalmente, Joshua, porque vos vivís actualmente en China. Entonces, hemos tenido la oportunidad de tener como estos dos primeros momentos, ese momento muy fuerte de la pandemia en China, viviendo tú allá, y el comienzo de esa fuerte pandemia en Panamá, luego en pleno momento en donde comenzó a bajar ya el momento de la pandemia en China, y en donde nosotros, por ejemplo, ahora en Panamá, como tú sabes, estamos en una situación muy delicada. Así que bueno, Joshua, ¿cómo es la situación actual en China con la pandemia? ¿Qué es lo que estás viviendo vos actualmente? Nos interesa saber, pasado ya más de 6 meses desde que comenzó la pandemia en China, ¿cómo estás? ¿En qué ciudad estás? Contanos un poquito cómo es tu vida, cómo es la vida de todos allá. Bueno, profesor, ante todo, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de estar aquí en un podcast con usted. Yo ahorita mismo estoy en Shanghai, en China. Pues sí, como usted también lo dijo, ya han pasado 6 meses desde que empezó toda esta circunstancia que nos ha afectado globalmente. Aquí en Shanghai, ahorita mismo yo estoy teniendo una vida muy normal. Todo está relativamente bajo control. Aquí en esta ciudad ya no se están realizando tan rigurosamente lo que son los procedimientos cuando uno entra a unos edificios, que antes era como tomar la temperatura, obligarte sí o sí a llevar las mascarillas. También en algunos lugares aquí nosotros tenemos con las aplicaciones de pago electrónico, ellas tienen una referencia que te dice si tú eres una persona que ha estado sana, te da un código verde, amarillo o rojo dependiendo de la situación en la que te encuentres. Rojo si has estado cerca de personas infectadas, o amarillo si ya has salido como de esta situación de riesgo, y verde pues para todas estas personas que nunca se han encontrado con esto. Entonces, ahorita mismo ya no te piden estas regulaciones. Hace casi como 2 o 3 semanas ya el último bloque escolar, que eran los centros educativos para niños, así kindergartens y esto, ya están permitidos para ofrecer sus servicios al público fuera del internet. Y pues ahorita mismo se estaban perfilando lo que es la reapertura de las universidades, porque yo acá estoy estudiando mi licenciatura ya en mi último año, para poder volver a los campus y entonces ya tener clases presenciales. Entonces aquí ahorita mismo está todo bien por ahora. Joshua, de lo que tú me dices, ¿por qué no nos explicas un poquito cómo funcionan estas apps en los celulares que te van identificando los grupos de riesgo y demás? Porque eso todavía acá no lo tenemos tan común. Sí, esto es complejo. O sea, aquí la aplicación, hay dos aplicaciones que son las que más se utilizan. Una se llama Alipay, ese es el nombre en inglés, en chino se llama Zhifubao. Y también está WeChat, que WeChat es una aplicación de mensajería instantánea.
pero que ellos eventualmente adquirieron este servicio de pago en línea, y pues estos dos, ellos, especialmente Alipay, ellos fueron los primeros que sacaron este servicio de código de barra. Como uno va y uno escanea códigos de los establecimientos donde uno paga, o cuando uno paga a uno lo escanean. Entonces esto tiene la ciudad, la fecha y la hora. La trazabilidad. Entonces, sería una trazabilidad. Exactamente. Entonces, con esa trazabilidad, si se dan que hay una persona enferma, entonces es mucho más fácil de saber en ese momento, por lo menos, que esto es algo que pasó en Beijing hace una semana, que fue que encontraron un nuevo caso en un mercado. Entonces agarraron a todas las personas que fueron a ese mercado, que fueron casi como 30,000 personas en un solo día, y las agarraron y las testearon a todas, y entonces ahí empezaron a salir como 20, 40 casos. Entonces, o sea, Joshua, si detectan, por ejemplo, que un caso en algún lugar y permiten hacer el seguimiento, entonces, de al encontrar que hubo alguien que está enfermo ahí, estas apps permiten saber quiénes estuvieron comprando, quiénes estuvieron trabajando allí, y a través de la trazabilidad permite encontrar. Muy buen concepto, ¿no? Sí, o sea, esto se utiliza a través de la Big Data. O sea, tú sabes cuántos códigos de barra están afiliados a esta ubicación, qué ubicación fue la que ha sido afectada. Entonces tú simplemente buscas a las personas que estuvieron en ese área, y tú simplemente les pones un código rojo, y cuando las personas vayan a sacar su código rojo, su código, en vez de tenerlo verde, ya tú sabes que esa persona es sospechosa de algo. Entonces ya ahí tú la sacas del sistema y la pruebas. Si no está enferma, bien. Y entonces, si está enferma, entonces se hagan los procedimientos necesarios, que eso es algo que veo que falta mucho en Panamá, lo que es la trazabilidad y el seguimiento, que eso es algo que si se hubiera hecho desde un principio, la verdad que en Panamá no se hubiera extendido tanto esta pandemia como se ha hecho, que Dios mío. Joshua, entonces, resumiendo un poco, han pasado casi 6-7 meses, ¿no? Ya se han flexibilizado muchísimo los controles, hay mucho control de trazabilidad utilizando la tecnología para dar seguimiento, trazabilidad, encontrar a los posibles focos de nuevos contagios, y ya están con los últimos bloques, principalmente el tema educativo, todos volviendo ya a la normalidad también en la educación. Una última pregunta, Joshua, y que tiene que ver con lo que todo el mundo acá en Panamá está muy preocupado. El tema económico. Yo sé que vos estás estudiando, no estás en el tema directamente económico, pero ¿qué observás desde el punto de vista de la economía? ¿Te animás a estimar un nivel de reactivación de la economía? Si hay muchas empresas que han quedado cerradas y no han abierto. ¿Qué mirada tienes tú desde lo económico, no? Sí, bueno, desde mi punto de vista, yo en este periodo, ya luego de 6 meses, todo lo que son comercios relacionados con el turismo, también con por lo menos los extranjeros que vienen por corto plazo para hacer lo que son entrenamientos o visitas a sus proveedores, y todo lo relacionado, por lo menos los traductores, el transporte de estas personas, todo se ha reducido muchísimo. Entonces se siente muchísimo desde todos los sectores de la economía cómo se ha reducido este estímulo por parte de estas restricciones que ha puesto el gobierno chino para no permitir a los extranjeros entrar.
y pues eso es algo que en muchos de mis conocidos, algunos han tenido reducciones de salario, algunos han perdido sus empleos, otros lo que han hecho es que han negociado no perder su empleo, sino que eliminar su salario y esperar oportunidades, porque son negocios muy directamente afectados por estas restricciones de vuelo, entonces de viajes. Entonces, la verdad que predicciones es muy difícil porque todo depende del manejo que se le dé a este resto de tiempo, de lo que queda de cómo manejar vuelta de esta pandemia. Entonces, si no se maneja bien, simplemente se va a seguir cerrando la economía. Y esto aquí en China afecta muchísimo porque esta es la fábrica del mundo. Entonces, si todos los demás países están en abre que cierra, pero todo lo que son los comercios no esenciales, que son los productos que producen mucho acá, no se mueven allá, entonces simplemente está acá, los stocks se llenan, nada se mueve, las cadenas de suministros quedan paradas. Entonces es algo que poco a poco es como una bola de nieve y va rodando hacia abajo y se va llenando, y la verdad que va afectando a muchísimas personas. Entonces lo que hay que hacer es, antes de pensar en reactivación económica, en hacer estimaciones, primero uno tiene que controlar el virus para entonces ahí después saber, porque si ahorita, como he estado viendo en las noticias, que Brasil de la nada va a ser uno de los países más afectados por el coronavirus, con casi 1 millón de enfermos siguiendo Estados Unidos, entonces, y Brasil es un mercado muy relacionado con China, entonces la verdad que es muy difícil decir. Ahorita mismo hay muchas restricciones, muchas personas pidiendo que las quiten por miedo a más afectaciones de la economía, pero si los efectos son muy diversos, porque también uno no puede sobrellenar el sistema de salud. Entonces es muy difícil decirlo. Yo siento que, como lo dicen mucho en los diferentes medios internacionales, la verdad que esto es una recesión que no solamente va a durar un par de meses, sino 1 o 2 años, hasta que se encuentre una vacuna, si es que se encuentra alguna. Y pues hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Eso es lo único que yo puedo decir, la verdad. No, es buenísimo lo que nos informa Joshua. Y es más, yo quiero pedirte, Joshua, la posibilidad de mantenernos más, de alguna manera, mantenernos más comunicados con este tipo de cosas, porque el hecho de que tú ya lleves allá 7 meses desde que nació la pandemia, han tenido rebrotes, cómo han ido manejando, cómo está la situación actual, a nosotros nos permite ver un escenario futuro. Entonces, esto que nos ha aportado es fantástico, nos ayuda mucho, nos ayuda a entender. Tú conoces la cultura panameña, por lo tanto, sos la persona más genuina para transmitirnos la realidad en el mercado asiático, en China, y conocedor de la realidad panameña, cómo poder actuar. Yo te agradezco muchísimo, Joshua. Sé que los horarios ya... ¿Qué hora es en estos momentos allá en China? Ya son las 2:51 de la mañana. Hoy me trasnoché un poquito, pero es domingo, así que está todo bien. Pero eso es trasnoche, digamos, ¿no? Sí, es la madrugada. En la madrugada, perfecto. Bueno, yo te agradezco, Joshua, y como te digo, para no solamente para mí, sino para todos, acá en Panamá es muy importante que vos nos puedas ir ayudando cada 15 días, si te parece, para ir repitiendo este tipo de podcast en donde nos vas dando los avances que han habido. Imagínate que con tu primer podcast y luego con el segundo, ya hay mucha gente que me ha dicho, ¿cuándo viene
queremos saber cómo está Joshua en China. Entonces, eso es lo que quisiera pedirte, Joshua, para poder continuar pronto con, como te digo, entre 10, 15 días con otro breve, como ha sido información de cómo está todo en Shanghai. Sí, pues a la orden, con todo gusto, pues busquemos el tiempo. Yo voy a hacer todo lo posible por buscar una hora más temprano así para que los dos nos quede cómodo hacer este podcast, y la verdad que muy a gusto siempre de conversar con usted y pues estar informando a todo lo que está sucediendo acá. La verdad que yo recomiendo muchísimo que las personas tengan mucha paciencia, eh, mucha cabeza fría, y que simplemente hay que apoyar. Y si las personas no ven que hay un apoyo por parte de las personas que son los responsables de tomar decisiones, entonces uno tiene que buscar la manera de sacar adelante nuestro país, porque somos muy pocos, pero y si con tan poca población aún no hemos podido controlar un virus y que es invisible, que nadie lo ve, tan y así tan transmisible, entonces simplemente estamos afectándonos, pero con los ojos cerrados. Entonces hay que apoyarnos mutuamente y pues nada, esperar lo mejor. Que Dios nos bendiga. Bueno, Joshua, amén. Joshua, un último tema. ¿A quién te gustaría mandarle un saludo acá en Panamá? Bueno, hoy como es el Día del Padre, le mando saludo a todos los padres que a lo largo de mi vida me han apoyado, a mi mamá, que también me ha ayudado muchísimo, aunque no sea su día, pero pues a todos un feliz día, y pues que lo pasen muy tranquilos en casa y que les den mucha salud. Eso les deseo, mucha salud. Bueno, yo te agradezco muchísimo, acá te extrañamos mucho, Joshua, extrañamos siempre tu compromiso, tu fuerza, tus ganas, tu buen humor, tu buena predisposición siempre, así que te apreciamos, te queremos mucho, Joshua, te mandamos un saludo enorme y de esta forma damos por finalizado este podcast, que creo que es muy importante saber qué está pasando en otros lugares del mundo que ya han atravesado o han llevado un par de meses por lo menos más anticipadamente que Panamá. Así que un saludo a todos los que nos escuchan y Joshua, tu saludo final. Bueno, un abrazo a todos y pues, profe, muchísimas gracias y mucho cuidado a todos. Nos vemos, un abrazo grande.